Salomón hizo una alianza con el faraón, el rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. ¿Qué implica esto? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Y qué representa esta decisión delante de Dios? Vamos a descubrirlo juntos en Primera de Reyes, capítulo 3. Qué gusto saludarte esta mañana. Síguenos en Spotify, Momentos de Esperanza MX, y de esta manera podrás tener acceso a todos los audios pasados. Todo el Nuevo Testamento ya está ahí comentado y bueno, te puede ayudar para tener un poquito otro punto de vista, ¿verdad? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos presenta a Salomón ya en su reinado. El versículo 1 nos comenta que hizo una alianza con el faraón, el rey de Egipto. Esta alianza era de tipo política. Se considera que el faraón no era el más poderoso, que mismo Egipto no estaba en sus mejores momentos, pero le convenía a Salomón estar en paz con sus vecinos. Para este tipo de alianzas se celebraban matrimonios, porque pues lo que se buscaba era no tener guerras, no tener conflictos, y fruto de estos matrimonios pues venían los hijos y se cuidaban estas descendencias. Amigos, esta acción, aunque el escritor no la evalúa, no dice estuvo bien o estuvo mal, nosotros sí podemos ya dar una evaluación. ¿Por qué? Porque ya leímos Levítico, leímos Deuteronomios y sabemos que el rey debería confiar solamente en Dios. Debería tener una buena relación con sus vecinos, pero no celebrar alianzas humanas, sino confiar en que Dios era el que los iba a proteger, les iba a cuidar. Este matrimonio, por lo menos, es el segundo que tiene Salomón. Más adelante vamos a leer en Crónicas que cuando llegó a ser rey ya tenía un hijo, y esta alianza será una de muchas. Más adelante también vamos a leer que Salomón va a llegar a tener 700 esposas y 300 concubinas. Lo que comenzó, en este caso, como un segundo matrimonio, posiblemente algo para la seguridad nacional, realmente nos revela las inclinaciones que tenía Salomón. Esas inclinaciones que heredó de David y que lo van a llevar algún día a apartarse de Dios, a olvidarse de Dios, y toda esta grandeza con la que comenzó Salomón va a ser solamente un recuerdo. Mis amigos, es que aquí la lección es muy importante de tomar. A veces las pequeñas decisiones, a veces las decisiones incorrectas, pero que decimos no es para tanto, no seamos tan exagerados. A veces esas decisiones nos llevarán por caminos que después vamos a lamentar. Y eso es lo que sucedió con Salomón al casarse con esta joven de Egipto. También el versículo 1 nos dice que para esas épocas se estaba construyendo ya el palacio, se estaba construyendo el templo del Señor y la muralla que rodeaba. Es decir, eran tiempos de cambios. En el capítulo de ayer veíamos cómo Salomón dejó todo en orden internamente. Murieron algunos personajes importantes, pero ahora vemos a Salomón tratando de poner orden en el tramo exterior, en la parte exterior, con los vecinos, con las naciones vecinas. Algo también muy importante que uno deberá entenderlo en el versículo número 2, es que dice que en ese tiempo el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. En Levíticos, en Deuteronomios, quedó muy claro que solo habría un lugar de adoración. Ese lugar sería definido por Dios y no había ninguna oportunidad de celebrar ritos, cultos, sacrificios en otros lugares. El objetivo de esta orden era para que no hubiera idolatría, porque si se permitía que en cualquier lado se ofrecieran sacrificios, había mucho riesgo de que el pueblo empezara a adorar otros ídolos o a ofrecer sacrificios de una forma incorrecta. Sin embargo, en este momento, para la época de Salomón, para empezar, ahorita lo vamos a ver más adelante, había dos lugares de adoración. En Gabaón, donde estaba la carpa o el tabernáculo, si lo podemos comprender mejor, el tabernáculo allí estaba en Gabaón, y en Jerusalén estaba el arca del pacto.
Así que estos dos lugares eran pues los lugares principales de adoración, pero había otros más. Ahora, cuando ya quedó hecho el templo, no hubo definitivamente ningún tipo de permiso de ir a hacer sacrificios en otros lugares. Lo que vemos aquí es algo muy importante. Dios nos tiene paciencia, a veces en nuestra ignorancia nos tiene mucha paciencia, nos permite cosas que porque nosotros no conocemos. En este caso, ellos no tenían todavía ordenado el sistema de adoración, pero Dios les tenía paciencia. Pero cuando ya no sea esa una razón, entonces Dios demandará de ellos su obediencia total, como deben ser las cosas. Así que nosotros somos responsables de la luz que conocemos. Cuando tú ya sabes de lo que Dios quiere, cuando tú ya vas conociendo lo que Dios quiere, nosotros somos responsables de ese conocimiento. Y mientras no conocíamos, pues Dios nos tenía paciencia. El versículo 3 es muy importante para subrayar. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Como ya expliqué, esos lugares altos eran lugares especiales, pero estaban libres de idolatría, quiero decir. O sea, no había idolatría allí. Y este versículo 3 hay que subrayarlo porque implica mucho, mucho. A veces nos quedamos detenidos en las cosas malas que hacen los personajes bíblicos, pero aquí en una breve frase, Salomón amó a Jehová. Esto nos indica que Salomón comenzó su reinado con un profundo respeto a Dios, a sus mandamientos, un profundo amor a Jehová de los ejércitos, y hacía todo lo que podía para agradar al Señor. Amigos, me parece que aquí vemos esa actitud de humildad, esa actitud de entrega de Salomón, que va a ser muy valioso para fortalecer el reino. Y yo quiero preguntarte, ¿estás todavía tú en tu primer amor? El primer amor se le llama ese compromiso y fidelidad inicial cuando nos acercamos a Dios. Ojalá y vuelvas a tu primer amor, eso lo leíamos en Apocalipsis, estemos en ese primer amor. Pues bien, el versículo 4 y 5 nos cuenta cómo Salomón, por ese profundo amor a Jehová, fue a Gabaón, que dijimos hace un momento. En Gabaón estaba el santuario, y allí ofreció 1000 holocaustos. Aunque parezca muy exagerado, demuestra dos cosas. La primera es que tenía muchas riquezas el gobierno de Salomón. Y en segundo lugar, nos deja claro su profundo amor por Jehová. Yo quiero preguntarte, independientemente de la capacidad económica que tú tengas, ¿has demostrado tu amor al Señor a través de tus recursos? ¿Has dado algo al Señor? ¿O tu amor es solamente de palabra? Sabes que Salomón aquí nos deja claro que el verdadero y profundo amor a Jehová se manifiesta en nuestras ofrendas, se manifiesta en lo que damos al Señor y por supuesto se manifiesta en nuestra vida completamente entregada a nuestro Dios. Bueno, después de ese grande demostración de amor y compromiso, dice el versículo 5 que Salomón tuvo un sueño mientras estaba allí en Gabaón, que Dios le dijo, pide lo que quieras porque yo te lo daré. Amigos, esta es un asunto muy extraordinario. Imagínate, ¿qué le pedirías al Señor? Si Jehová se acerca y te dice, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar, ¿qué le pedirías? ¿Sabes que esto que estamos leyendo es uno de los puntos más conocidos, pero también más valiosos de la historia de Salomón? Él, en primer lugar, el versículo 6 dice que recuerda, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia. Lo que deja claro aquí Salomón es que se reconoce que David fue íntegro, amó profundamente a Jehová. Más allá de sus acciones, no quiere decir que le compró con sus acciones la bendición de Dios. Lo que quiere decir es que con su vida, David demostraba su profundo amor a Jehová. Tú le llenaste de misericordia. Una muestra de tu misericordia es que yo estoy en este trono. Pero ahora,
Mira, fíjate el versículo 7 para subrayar. Pues ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Sabes que esto demuestra la profunda humildad, el profundo respeto por la tarea que Dios le estaba asignando a Salomón. Salomón llegaba con el único deseo de honrar a Dios y decía, con mis fuerzas puedo hacer mucho, pero eso no es lo que me pide el Señor. Lo que Él me pide va más allá de mi capacidad. Salomón tenía ya casi 40 años. Salomón no era un niño. Sin embargo, Salomón con esta expresión demuestra su honestidad para decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. El versículo 8 dice que el pueblo es muy grande, no se puede ni contar. Y fíjate el versículo 9, dale pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Lo que Salomón está pidiendo es un corazón entendido, un corazón que pueda comprender, un corazón que pueda ser comprensivo para gobernar bien al pueblo. Lo que Salomón está pidiendo es sabiduría para poder hacer la tarea que se le ha asignado. Él no está hablando de grandezas, él no está hablando de poder, él no está hablando del gozo y el entusiasmo de tener a la gente debajo de él. No, él entiende que su trabajo es servir. Su trabajo tiene que ver con cumplir la misión de Dios con el pueblo. Mis amigos, ¿será que solamente Salomón ha recibido esa pregunta de Dios? ¿Qué quieres que yo te dé? La palabra de Dios dice que el Señor nos ha prometido, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Básicamente esto se cumplió en Salomón. Él pidió sabiduría, pidió lo más importante, pidió tener a Jehová en su corazón para gobernar y hacer lo mejor posible. El Señor se alegró tanto. Versículo 10, se alegró tanto. Sabes que el Señor se alegra cuando nosotros escogemos por nuestra propia voluntad servirle, amarle, y le pedimos tanto tener recursos para poder servirle aún más. El Señor se alegra. Y ve cómo le responde. El versículo 11 dice, porque no me pediste muchos días, ni pediste riqueza, ni pediste vida, la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, yo te voy a dar todo lo demás. Y si tú me eres fiel, te voy a dar una larga vida y también te voy a dar lo que no me pediste, riqueza, gloria, de tal manera que de entre todos los reyes nadie será mayor que tú. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Cuando vemos estas experiencias, nos debe de quedar claro que Dios es un Dios de riquezas, que Dios es un Dios donde haya abundancia, que la escasez es símbolo de este mundo de pecado, que la escasez muchas veces está en nuestra mente, pero que Dios nos puede enriquecer, nos puede dar más, siempre y cuando nuestro corazón sea agradarle a Él, nuestra intención sea servirle mejor a los demás. El Señor te puede dar. Dice el versículo 15 que cuando él se despertó, pues se dio cuenta que era un sueño, pero él entendió que fue una visión de Dios. Así que regresó a Jerusalén y se presentó ahora delante del arca del pacto de Jehová. Acuérdate, fue a Gabaón donde estaba el santuario, ahora vino a Jerusalén donde estaba el arca del pacto. E hizo dos cosas, sacrificó holocaustos y hizo sacrificios de paz. Y dio un gran banquete. Recordemos, los sacrificios de paz eran básicamente sacrificios que se celebraban dando comida. Parte del sacrificio se comía y eso implicaba una grande fiesta. Así comienza Salomón su reinado. Del versículo 16 hasta el final da muestra de esa grande sabiduría al poder decidir entre dos prostitutas que peleaban un hijo. El veredicto que él dio dejó claro que Dios estaba en él. Yo te pregunto, ¿qué le vas a pedir al Señor esta mañana? ¿Qué le pedirías a nuestro Padre Celestial?
Esta mañana Él está cerca de ti. Esta mañana Él sabe tus necesidades, pero quiere escuchar. ¿Qué quieres pedir de mí? Querido Padre, bendícenos que como Salomón podamos tomar la decisión de tenerte a ti en nuestro corazón. Que busquemos en primer lugar el reino de Dios. Y Señor, que todo lo demás sea añadido por tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, el Señor quiere escucharte.